Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Comenzamos aquí el relato a nuestra visita a la mitad norte de Portugal, y lo hacemos visitando en primer lugar las tierras de frontera entre España y Portugal, concretamente Miranda do Douro. Nuestro siguiente destino volvemos a España para introducirnos nuevamente en Portugal y visitar Bragança y su pequeña pero hermosa ciudadela en forma de corazón. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para que sepáis cuando subimos un nuevo vídeo. Primer viaje de Mía de varios días a los mandos de la autocaravana, en la que en un principio he disfrutado de un hermoso día, para después, cuando estamos llegando a Portugal, poco a poco empeorar el clima. En este viaje de unos 15 días, realizado a principios de noviembre, pretendemos visitar la mitad norte de Portugal, comenzando desde el norte del país, e ir recorriéndolo en un zigzag hacia el sur. Comenzamos nuestro viaje atravesando el río Duero, que en esta parte de Portugal marca la frontera natural con España, y lo hacemos por el Bajasen de Miranda, que embalsa las aguas del río Duero en este punto, y que tiene 80 metros de altura y 263 metros de longitud. Nos encontramos ya en tierras portuguesas y comenzamos la ascensión hasta Miranda do Douro, que a lo largo de su historia ha pasado alternativamente a manos de España y Portugal, hasta después de la Guerra de los 7 años. Tras un año de ocupación española pasó definitivamente a pertenecer a Portugal. Actualmente Miranda do Douro, que pertenece al distrito de Bragança, tiene unos 6.500 habitantes. Enclavado en el Parque Natural del Douro Internacional, tiene unas preciosas vistas sobre el río Duero, siendo navegable para el turismo. En cuanto a parking, no tendréis problema, ya que disponéis de varios parking amplios y gratuitos, ubicados a las puertas del casco histórico, y de los que como siempre os dejamos la ubicación en Google Maps. Como comentábamos al principio, el cambio de climatología da como resultado un día lluvioso y con mucho viento, aunque no es obstáculo para comenzar la visita. Desde el parking comenzamos la visita a Miranda do Douro por el norte. Atravesamos la muralla que rodea Miranda do Douro y de la que se conserva una gran parte. Paseando sobre estas murallas llegamos en poco tiempo al castillo de Miranda do Douro, del que ya quedan unos pocos restos. Este castillo data del siglo XII, siendo ampliado posteriormente en el siglo XVII, denotando la importancia de Miranda do Douro como ciudad fronteriza. El castillo se encuentra en este estado desde el 5 de mayo de 1762, durante la Guerra de los 7 años, cuando el ejército español parte del Cañices para asediar Miranda. Uno de los proyectiles de los españoles cayó en el almacén de explosivos, donde se almacenaban unos 250 barriles de pólvora, equivalente a unas 17 toneladas de explosivos, lo cual hizo que quedara completamente destruido. Tras la visita a los restos del castillo, nos introducimos en las calles de Miranda do Douro, y en el que, como curiosidad, sus habitantes hablan el mirandés, considerado como una variante de la lengua astur-leonesa, siendo reconocida oficialmente en Portugal desde el año 1999. Paseando por las calles de Miranda llegamos a la capela de Santa Cruz, edificada en el siglo XVII y siendo completamente reformada en el siglo XVIII, con un exterior completamente neoclásico y un interior de tamaño pequeño e igualmente sencillo. Continuamos por las calles de Miranda y llegamos a la Casa de la Lengua Mirandesa, ubicada en una de las muchas casas señoriales que encontraremos en la ciudad,
y destinado a la difusión del mirandés. Como decimos, en el casco urbano de Miranda encontraremos varias casas señoriales, con sencillas pero bellas fachadas, y que dan testimonio de la importancia de Miranda en el pasado. En el lado oeste de Miranda nos encontramos las antiguas portas, de las que antiguamente existían 4 en la ciudad, así como 10 torres defensivas. Aunque algunas quedaron derruidas, podemos ver hoy en día las puertas principales de entrada a la localidad, construidas en la segunda mitad del siglo XVI. Nos introducimos nuevamente en Miranda do Douro y seguimos hacia el sur paralelo a las murallas, hasta girar nuevamente al interior, donde se encuentra la antigua sede de Miranda, la concatedral de Miranda do Douro, la cual destaca sobre toda la ciudad. Nos encontramos con una catedral que se empezó a construir a mediados del siglo XVI, aunque dado su proximidad a la frontera con España, se decidió trasladar la diócesis a Braganza, de la que Miranda fue sede durante 2 siglos. El acceso a esta catedral de estilo marinista es gratuito, y en una vitrina iluminada en uno de los laterales podéis ver el menino da Cartoliña, un poco convencional niño Jesús con una curiosa historia, y cuya vestimenta va cambiando a lo largo del año. Según la leyenda, este niño con sombrero de copa se apareció durante la guerra entre españoles y los portugueses, y su aparición hizo que finalmente venciesen los portugueses. También en la concatedral encontramos un museo, que aunque pequeño en tamaño está bien surtido de obras de arte religiosas. En el exterior de la catedral, aunque la lluvia no cesa, nos dirigimos al Miradouro da Sé Catedral, ubicado al lado de la concatedral, y del que tendremos una excelente panorámica del río Duero. También detrás de la concatedral nos encontramos el antiguo Paso Episcopal, el antiguo palacio episcopal del que solo queda la puerta y algunos arcos del claustro que rodeaban la zona jardinada. La construcción de este palacio episcopal data de principios del siglo XVII, unos años después de la construcción de la catedral, y por este motivo los primeros obispos vivieron en el castillo, cuyos nombres están grabados en la puerta de entrada. Este palacio está incorporado hoy en día a la ciudad como espacio público, pudiendo disfrutar de un agradable paseo por lo que fue el claustro y el resto de instalaciones. Acompañados por la lluvia que no cesa, continuamos nuestro recorrido por Miranda do Douro, y en el que encontraremos tanto pequeñas iglesias como bonitas casas señoriales. Finalizada nuestra visita a Miranda do Douro, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, en el que nos introduciremos brevemente en España para regresar de nuevo a Portugal y visitar Braganza. Antes de salir de Portugal, muy cerca de la frontera, nos encontramos el Baloiso da Cabeço da Luz, un columpio con vistas panorámicas, del que encontraremos muchos en Portugal, sobre todo en la mitad norte. La historia de Braganza, que tiene unos 35.000 habitantes y que está considerado uno de los pueblos más bonitos de Portugal, comienza en el siglo II a.C., cuando fue fundada por los celtas, siendo más tarde ocupada por romanos, visigodos y musulmanes. En cuanto a parking no tendréis problema, ya que para autocaravanas disponéis de un área muy cerca del centro histórico, y para el resto de vehículos hay un parking en la misma ciudadela. Desde el parking de caravanas ascendemos hacia la ciudadela, y en el ascenso podemos observar la preciosa variedad de colores de la época otoñal. Llegamos a las murallas de la ciudadela, que tenía 4 puertas de entrada,
siendo la más importante la doble Porta d'Ávila, aunque nosotros accedemos a través de la Porta de Traiçao, que permite la entrada desde el este al recinto amurallado de unas 3 hectáreas aproximadamente y con una curiosa forma de corazón. La ciudadela es el núcleo más antiguo de la ciudad y está situada en lo alto del outeiro de Benquerensa. Lo que más destaca en la ciudadela es el castillo, muy bien conservado, y la torre del homenaje construida en estilo gótico. El acceso cuesta 3 euros, pero sin duda merece la pena, tanto por el recorrido por las murallas y las vistas que se tienen desde allí, o la visita al museo militar alojado en el castillo. El castillo fue construido en el siglo XII bajo el reinado del rey Sancho I y posteriores remodelaciones le dan su buen aspecto actual. Como todo buen castillo que se precie, este también tiene su leyenda, como la que cuenta que una princesa musulmana había sido encerrada en una torre por enamorarse de un joven cristiano en contra de su religión. Desde entonces, esta torre, que está al lado de la torre del homenaje, es conocida como Torre de la Princesa. Antes de acceder a la torre del homenaje, disfrutamos de las vistas desde las murallas y del cambiante clima que nos ofrece por sorpresa una granizada del que Mía parece disfrutar poco debido al ruido del granizo con la mochila. Como comentábamos anteriormente, dentro de la torre del homenaje se encuentra el Museo Militar, que constituye un espacio para la memoria de las vivencias militares de la ciudad. Comenzamos a subir las escaleras que comunican las distintas estancias del museo, el cual fue fundado en 1929 para recuperar el castillo. La colección está compuesta por una colección de armamento ligera que va desde el siglo XII hasta la Primera Guerra Mundial, y se exhiben desde hachas neolíticas hasta espingardas del siglo XIII, pasando por estandartes, así como fotografías, mobiliario de época y aperos de guerra, e incluso objetos artísticos procedentes de las colonias africanas, especialmente de Angola. La mayoría de estas piezas originales fueron donadas por lugareños que participaron en las campañas de África y en la Primera Guerra Mundial. Finalizada la visita al castillo, nos disponemos a visitar la ciudadela, y al lado encontramos la iglesia de Santa María, y que es la iglesia más antigua de la ciudad, construida en los siglos XI o XII. Al lado de la iglesia encontramos el Domus Municipalis, clasificado como Monumento Nacional desde 1910. Construido en el siglo XII, es un ejemplar único de arquitectura civil románica en toda la península ibérica, y a lo largo de su historia fue utilizada como cisterna de almacenamiento del agua de lluvia y como lugar de reunión de los llamados hombres buenos, es decir, un primitivo parlamento municipal. Seguimos disfrutando de nuestro paseo por la ciudadela, perdiéndonos en sus estrechas calles empedradas, rodeadas de casitas bajas. Finalizada nuestra visita de la ciudadela, pasamos bajo la puerta de San Antonio y unos pasos después abandonamos el recinto amurallado por la Porta d'Ávila, hacia un precioso espacio ajardinado que rodea el perímetro amurallado y que está presidida por una estatua del segundo duque de Braganza. Abandonamos la ciudadela y en bajada nos dirigimos hacia el centro de Braganza. Llegamos en poco tiempo a una encantadora plaza empedrada, rodeada de bonitas casas y en la que destaca sobre todo la iglesia de San Vicente, una iglesia de origen románico reformada en el siglo XVIII y que esconde su propia leyenda. Dicen que aquí se produjo un matrimonio clandestino entre el príncipe Pedro I
y la dama Inés de Castro, un romance prohibido por el padre de Pedro y el que fuera rey de Portugal Alfonso IV, y que acabó en tragedia con el asesinato de Inés y sus hijos. Por bonitas calles empedradas, rodeadas de coloridas casas, llegamos a la Plaza Camões, también conocida como Plaza del Mercado, ya que aquí antiguamente se celebraba el mercado municipal, y destacando en una de las esquinas la Torre del Reloj, anexa a la antigua catedral. En la Plaza da Sé encontramos la antigua catedral de Bragança, y decimos antigua porque Bragança tiene dos catedrales, siendo esta conocida como la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVI en estilo renacentista y con un recargado interior barroco. Disfrutando de nuestro paseo por las calles de Bragança, ante la amenaza de empeorar el clima, damos por concluida la visita a esta preciosa ciudad, de la que sin duda recomendamos su visita si recorres el norte de Portugal.